Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Cristina Soria. Soy madre educadora en el hogar de tres niños, dos varones y una niña. Y es nuestro deseo como madres de la comunidad Charlotte Mason Perú poder bendecir la vida de otras mujeres, de otras mamás con este conversatorio. Y para ello, en esta oportunidad tengo el enorme privilegio de tener aquí con nosotros a una mujer de Dios, a una sierva del Señor. Ella es colombiana, ella sirve como misionera de IMB Panamá, le apasiona proclamar el mensaje de salvación y hacer discípulos bajo el fundamento bíblico de la palabra de Dios. Es autora del libro Siete disciplinas espirituales para la mujer, es conferencista internacional, tiene una maestría en estudios teológicos del Seminario Teológico Bautista del Sur y cursando una maestría en divinidades con énfasis en consejería bíblica. Es esposa y pastor del misionero Carlos Yambés, con quien tiene 4 hijos y 9 nietos. Ella es un gusto tenerla con nosotros, a la hermana Liliana Yambés, y está hoy con nosotros para compartir el tema, el compromiso de cada miembro de la familia en el homeschool. La dejo entonces para que se presente ella antes de poder pasar a las preguntas. Bueno, mis amadas, muchas gracias. De verdad es un privilegio hermoso de poder compartir con ustedes este este tiempo de conversatorio de lo que fue hace años, hace mucho tiempo, el tiempo de escuela en casa con nuestros hijos. Pero antes quisiera yo que fuéramos a la palabra y pudiéramos meditar en el Salmo 139. El Salmo 139 fue un salmo, ha sido un salmo muy especial a través de los años de cristiana y en estos tiempos de escuela en casa. Fue un salmo que reconfortaba mi corazón, ¿no? Y quisiera leerlo y que pudiéramos orar. Dice: Señor, tú examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descanso los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría oír de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque son una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando lo más recóndito era yo formado. Cuando lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de la arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Oh Dios, si les quitara la vida a los impíos y de mí apartara a la gente sanguinaria, eso que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian o abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio placable, lo cuento entre tus enemigos. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Oremos, hermanas. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos tantas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el privilegio hermoso de haberte conocido. Gracias por tu gracia inmerecida de habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias porque todos los días de nuestra vida están escritos. Oh Padre Santo, gracias por tu santidad. Perdona mis faltas, mis pecados, Señor. Haz que la meditación de mi corazón y las palabras de mi boca sean de tu agrado, mi roca y mi redentor. Guárdame de pecados ocultos, Señor. Y yo te ruego en el nombre de Jesús,
Padre, que seas en este tiempo de conversatorio, que me des sabiduría al contestar, que prepares mi corazón, que prepares el corazón de las hermanas que van a oír, Señor, y que sea tu nombre glorificado, Padre. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias por el pasaje que nos ha traído también, que nos recuerda, ¿no? Que Dios siempre tiene cuidado de nosotros, ¿no? Que Amén. no hay nada que pueda escapar de su De su voluntad, de su voluntad. soberana voluntad, de su presencia, y nuestras vidas están en su mano, ¿no? A sus manos. Amén. Eh, para pasar a las preguntas ya, queríamos preguntarle, ¿no? Hablando de las disciplinas espirituales, en el diario vivir de un cristiano, ¿no? Nosotras como mujeres, como mamás que estamos en casa, ¿no? ¿Cómo conjugaría adecuadamente las responsabilidades que tiene una madre para con su casa, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Con las disciplinas espirituales, ¿no? Principalmente para una mamá que hace educación en casa, ¿no? Como es el caso de nosotras las mamás de la comunidad, ¿no? Que además de que tenemos la responsabilidad de repente de la casa, de los niños, también tenemos que hacer el tiempo para organizar la educación de ellos, ¿no? Entonces, Ujú. ¿cómo conjugaríamos ambas cosas, ¿no? Y cómo usted se organizaba para lograrlo, estableciendo las prioridades correctas, ¿no? Bueno, mi amada hermana, en esto soy muy delicada en hablar y el hecho es el hecho de que eh, todas somos diferentes y todas tenemos situaciones diferentes, vivimos en países diferentes, pero nos une la gran bendición de que somos hijas del Señor y por lo tanto debemos de tener ese tiempo con el Señor, que es el que nos da la fortaleza. Y según la etapa en que tengamos, podemos tener niños en casa pequeños o ser adolescentes, tenerlos en casa todavía dando escuela en casa. Pero mi prioridad y yo como lo conjugaba, Liliana, no estoy diciendo que todo el mundo lo tiene que hacer, debido a que cada cual puede manejar el tiempo de acuerdo a la forma en que vive, ¿no? Pero realmente yo me levantaba a las 4 de la mañana y hacía mi prioridad de ese tiempo con el Señor, de leer la Biblia, tenía un lugar atrás donde tenía mi cuartico, donde leía la Biblia, donde hacía mi devocional. Y precisamente el estar en la presencia del Señor es que nos ayuda a poder tener este evangelio vivido todos los días, este evangelio, recordarnos del evangelio, porque el estar viviendo en una vida con escuela en casa, que es bastante trajinada, porque tú estás teniendo una responsabilidad no solo de tu casa, ¿no? O sea que hay veces te pueden ayudar a limpiar, pero tienes la responsabilidad de cómo corre tu casa, de cocinar y además de tener que darle clase a tus hijos, tienes que recordarte el Evangelio cada día. Entonces eso era una prioridad para mí. Venir a Efesios 2, 8, 9 que dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros, sino que un Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, recordar diariamente, esto se trata del Señor, no se trata de mí. Es el Evangelio que tengo que todos los días escucharlo y ver que es por gracia que yo también debo tener gracia para con mis hijos mientras estoy dando Bone School. Y precisamente el libro que escribí de 7 disciplinas espirituales que tú mencionaste, salió precisamente de esas necesidades que yo vi, como dentro de yo conocí al Señor ya una mujer adulta de 28 años, en mi primer año de casada, cómo veía esa necesidad de poder vivir esas disciplinas y el hecho de la necesidad de estar en la presencia del Señor, de poder estar cada día bajo los pies del Señor, leyendo su palabra, la escritura la que nos confronta, como dice 2 Timoteo 3:16, la que nos enseña a ver lo que está bien, lo que está incorrecto, lo que debe ser correcto, donde nos equivocamos. Entonces nosotros tenemos que venir a la palabra para examinar nuestro corazón. Entonces, esa es una prioridad que tú tienes que tener, ese tiempo con el Señor. Lógicamente, aunque des clase, no des clase, pero estamos hablando de mujeres
que estamos dando clases, que hicimos escuela en casa. Esta es una esencial para toda cristiana, porque si no dependemos del Señor, lo vamos a hacer en nuestras propias fuerzas. Y allí es cuando nosotros no vamos a ser diligentes ni sabias para llevar estos tiempos de clase que el Señor nos ha permitido llevar. La oración, la adoración y hacerlo como un servicio al Señor, porque hay veces creemos que lo estamos haciendo es porque nuestros hijos salgan excelentes o porque nuestros hijos salgan convertidos, algo que no nos corresponde a nosotros. A nosotras el Señor nos va a pedir cuenta de como madres cómo lo hicimos y lo que dimos, ¿no? Pero la salvación es del Señor y damos lo mejor de nosotros. Entonces, ese servicio que estamos haciendo es un servicio que le estamos haciendo al Señor y por lo tanto debemos tener ese tiempo de calidad con el Señor. Y es un tiempo para poder hablar de Cristo a nuestros hijos. Entonces, realmente primero necesitamos nutrirnos nosotras para poder nosotros en medio de la escuela, en casa, poder llevar el evangelio vivido y con nuestra boca a nuestros hijos. Entonces, la prioridad, algo que yo hacía era 4 de la mañana, porque si yo no lo hacía a esa hora, ya comenzaba el tiempo del desayuno, comenzaba el tiempo de, fueron dos niñas y un niño de 22 meses, se llevan de diferencia, y, y pues era caótico, si no empezaba, si no empezamos con nuestras disciplinas espirituales, nosotros entonces vamos a empezar con nuestras fuerzas y no con las fuerzas del Señor. Como Lucas, Cristo le decía a Marta que estaba afanada, apresurada, ¿cierto? Nosotros podemos convertir en estar tan afanadas en crear un perfeccionismo que no lo hay, en vez de ser mujeres como María, que se llevó la mejor parte. Entonces, que te puedo decir que siempre lo hice, no, porque había momentos en que el sueño me cogía y ya me levantaba casi a la hora de hacer desayuno y sí veía cómo me ponía yo y para mí era esencial hacerlo temprano, porque ya la noche era ya tan cansada que ay, yo sentía, no lo disfrutaba y lo hacía de calidad porque ya no me daban las fuerzas. Entonces, para mí fue muy importante en las horas tempranas de la mañana poder pasar este tiempo de refrigerio con el Señor. Gracias, hermana, por su respuesta. En realidad es un tremendo ejemplo, ¿no? Porque de repente a muchas nos costaría o nos cuesta, ¿no? 4 de la mañana, ¿no? Es, digamos que uno tiene también que tener una disciplina en eso, ¿no? Porque hay que hacer un hábito, ¿no? Para poder también acostarse temprano y poder, en consecuencia, levantarse temprano para poder tener ese tiempo con el Señor, ¿no? Claro, hubieron cosas que yo tuve que decidir de no hacer y de poner límites en ciertas cosas. En la hora de acostada, yo no veía películas ni televisión en semana, o sea, porque eso podía distraerme y me podía llevar a tiempos acostarme tarde. Entonces no lograba levantarme temprano. Entonces, todo en la vida es hábitos que hagas y límites que tú te pongas. Ahora en ese tiempo teníamos las computadoras, pero no es como ahora, ¿no? Que ahora tenemos las redes sociales, el internet, y que podemos perder mucho tiempo y perdemos mucho tiempo, aunque no tengamos hijos en casa. Yo tengo que controlarme porque la gente llama, escribe y tú le quieres contestar a todo el mundo y esto te va distrayendo y te va quitando de las horas de calidad con el Señor. Entonces, ahora aún más hay que tener límites con el teléfono, en el sentido, hasta este tiempo, a esta hora lo puedo abrir, a esta hora puedo contestar, esto es lo que es prioritario y que no es urgente, porque hay veces ponemos cosas como si fuera todo urgente, ¿no? Pero hay prioridades, ¿no? Entonces, tienes que definirte cuál es tu prioridad en la etapa que tú estés viviendo. Claro, es cuestión de, sí, es cuestión de establecer prioridades correctas, ¿no? Eh, como decía, es un gran ejemplo el que nos muestra, ¿no? De cómo lo hacía usted, ¿no? Porque la verdad es que sí, yo me he dado cuenta, ¿no? En mi experiencia, que cuando eh,
Mi día es diferente cuando no he pasado tiempo con el Señor temprano. Es- Eso nos pasa a todos, es muy Diferente. diferente. Y aun Uno, cuando no tengamos hijos en casa, eh, si tú no tienes el tiempo, sale tu pecaminosidad a relucir rápidamente, porque precisamente, porque mientras estemos en la palabra del Señor, que nos confronta, que nos restaura, que nos anima, es la que nos está alimentando este cerebro con la palabra, nos está tratando nuestro corazón. Recuerda que lo que sale de nuestro corazón, de nuestra boca, es lo que tenemos dentro. Entonces, si no somos alimentados por la palabra de Dios diariamente, eso se va convirtiendo en el pecado y creciendo cada vez más. Entonces, por eso vemos la diferencia. Nosotros mismos la podemos ver. Entonces, imagínate haciendo clase en casa, las veces que yo no tenía esos tiempos agradables con el Señor. Wow, yo decía, pues hoy me fue grave porque salió lo que no debe de salir de Liliana, ¿no? Entonces, eso es súper importante sí, haciendo escuela en casa aún más, ¿no? Creo que eso se manifiesta, ¿no? También en la paciencia que podemos tener, ¿no? Con los niños, y en la, como son nuestros hijos, sí, o en la pérdida de paciencia, ¿no? así Muchas mismo, veces, sí, qué importantes son las disciplinas, ¿no? Darle la prioridad adecuada, ¿no? al Señor. Ajá. Eh, en nuestro rol de esposa y de mamá, ¿no? Ya para pasar a la parte de homeschool, ¿no? ¿Cómo podríamos respetuosamente involucrar a nuestro esposo en la instrucción y en la formación de nuestros niños, para que ellos también sean parte, ¿no? Hagan Ajá. parte de esa instrucción para los Bueno, niños. aquí no podemos generalizar teniendo en cuenta de que eh, muchas veces los padres trabajan todo el día, ¿no es cierto? Otros son de ministerio y van y vienen en las horas intermitentes. Era el caso mío. Nosotros llegamos al campo misionero y ahí fue que iniciamos la escuela en casa. Y por lo tanto mi esposo hay veces salía temprano, llegaba bien de noche porque teníamos grupos, pero en los tiempos que no habían grupos, quizás se quedaba 3 horas en la mañana y luego salía a discipular las personas que estábamos plantando iglesia. Entonces, difiere, pero una de las cosas es que haya una buena comunicación con el esposo, hayan prioridades entre los dos y saber los dones y talentos de los que ambos pueden aportar a la educación de los niños y así hacer un calendario. Algo que a mí me resultó de mucha bendición fue tener un calendario bien grande y tenerlo pegado en el comedor. eh, y allí escribíamos los tiempos, el calendario de los tiempos de mi esposo, los míos, los de los niños. Hacíamos partícipe que todo el mundo pudiera colocar, dado que ellos también estudiaban música o estaban en algún deporte o cuando venían grupos para trabajar en la iglesia local o todo este tipo de cosas, incorporábamos en un calendario. Entonces eso ayuda a la comunicación y ayuda a nuestro esposo de podernos sentar. Otra de las cosas que nos ayudó mucho fue que nosotros orábamos juntos y leíamos la palabra juntos. Eh, Muchas veces no era todos los días, pero sí tratábamos que en la semana fuera 2, 3 veces a la semana o cuando podíamos los 5 días de la semana. El hecho era que pudiera nutrirnos a nosotros y poder saber cuáles eran, en qué podía ayudarme él, en qué podía ayudar yo para que en conjunto estuviéramos trabajando para enseñarles a nuestros hijos, ¿no? Y el hecho también de ver que eran dos mujeres y que era un hombre cómo podíamos conectar el valor de ser mamá, el valor de ser papá, de ser esposos y poderle a nuestros hijos caminar en la escuela, en casa, porque no nos fundamentábamos solamente en lo académico. No, esto es muy importante. Yo tenía un programa, beca, que traía su CD, pero yo tenía que elaborar todo, en qué quitar, qué no quitar. Pero dentro de ese programa académico, yo quitaba cosas en que podía tener tiempo mi esposo con nuestro hijo, yo con las niñas o viceversa, o en familia, o el día que se cumplía años, alguno de los que cumplíamos, cualquiera de los 5 que cumplíamos años, ese día era día libre, sí o no, era día libre. ¿Por qué? Porque ese día estábamos celebrando como familia y nos íbamos a la playa, cocinábamos en la casa. Entonces,
es involucrar al esposo, tener una buena comunicación y decir, bueno, este es el calendario, cómo lo podemos hacer juntos, en cuál tienes tus habilidades, en qué materias tú tienes habilidades, cómo la podemos relacionar y que no sea solamente académico, sino del diario vivir. Claro, es un trabajo conjunto, ¿no? El que se hace, ¿no? Conjunto Instruir a los niños y que tengan lo mejor, ¿no? De ambos padres, ¿no? de ambos padres. ¿Ah? Ujú. En cuanto a los niños y a los niñas, a las niñas, perdón, sabemos que son diferentes físicamente, intelectual, emocionalmente, ¿no? En cuanto al discipulado entre ambos, ¿qué diferencias puntuales podríamos encontrar? Bueno, eso es de acuerdo a la edad también. Nosotros pasamos homeschool desde que estaban chiquitos hasta que salieron a la universidad y difieren en la edad que pueda tener, ¿no? Pero sí teníamos discipulados puntuales en el sentido que yo llevaba discipulados con las niñas y mi esposo con mi hijo varón y teníamos nuestros tiempos de reunión familiar de la lectura de la palabra y allí podíamos compartir lo que eran preguntas que se hacían enfáticamente sobre esto, ¿no? Las diferencias de niños, de niñas, lo que decía la palabra del Señor, entendiendo, y esto es muy importante, entender que la salvación es del Señor y que no sabemos en qué tiempo le va a llegar a nuestros hijos, ¿no? Entonces no podemos estar haciendo un modelo como que tú eres salvo y ya tú tienes que hacer esto, ¿no? Sino siempre hablar del Evangelio y descansar en el Señor. Por eso este Salmo 139 me encanta mucho que me ministraba a mí porque dice que todos los días están contados y el Señor sabe todo, es un Dios soberano. Entonces, también descansamos nosotros en poder enseñar este discipulado de una forma en que cómo nos lleva la Biblia al hombre, a la mujer, que lo podamos también ser en conjunto como familia y tratar de modelarlo entre nuestra pecaminosidad, porque de este lado de la gloria ningún padre, ninguna madre es perfecta, ni ninguno que haya hecho homeschool y vaya a ser, va a ser perfecto, ni lo va a ser perfecto, pero tenemos que descansar en la gracia y la misericordia de Dios que nos dé la sabiduría para poderlo llevar como mejor sea. Entonces, estos discipulados difieren de acuerdo a la edad y de acuerdo también a la necesidad que tú veas en tus hijos, ¿no? Entonces, así mismo como tú te involucras con tus hijos, vas viendo esa necesidad y yo creo que algo muy importante que es parte de la disciplina espiritual es la iglesia local. No podemos separar nuestro home school de la iglesia local también. O sea, ver también que la iglesia local se involucre con que nuestros hijos sean parte de una iglesia local donde van a actividades de ser discipulados según la edad, ¿no? Que esto nos ayuda porque recuerde que le estamos formando a nuestros hijos a que también vean lo que es una iglesia local. Entonces, esto es indispensable también. Ok. Y un poco para relacionar con la pregunta anterior también, en cuanto a hábitos, ¿no? ¿Qué hábitos específicos deberíamos nosotros como papás ser diligentes en cultivar para el desarrollo del carácter de nuestros hijos, teniendo en cuenta el rol de varón y mujer que van a cumplir más adelante, ¿no? En su futuro hogar, ¿no? ¿Qué hábitos específicos deberíamos cultivar, ¿no? En varón y mujer, ¿no? Niño y niña, ¿no? Bueno, eh, hábitos, los normales que debe tener, como dice la palabra del Señor, ¿no? Lo de un hombre y de la mujer. Y cómo vivirlo dentro de la casa. Pero eso no significa, aquí es muy importante. Nosotros nos levantábamos y lo primero era el tiempo del desayuno, la mesa, compartir la mesa, pero involucraba a todos los hijos, sean hombres o mujeres, ¿no? Dos mujeres y un hombre que había porque siempre le explicaba, el día que tú te cases, tú vas a tener una esposa. Esa esposa la va a tratar como vaso frágil. El momento que tu esposa esté enferma, tú eres parte de ayudar a tu esposa. ¿Ok? Entonces, el hecho de que tú sepas también cómo hacer un desayuno es parte de lo que puede ayudarlo, ayudar a su esposa. Entonces, estás formando el carácter de un esposo que sea colaborador,
que sean una sola carne para vivir esos momentos de dificultad también o de aprecio a la esposa y las niñas igual, ¿no? El hecho de que significa de que todos somos parte del hogar y que todos contribuimos a formarnos, aun siendo que el liderazgo lo tiene el varón, pero no significa un liderazgo de machismo. Y el hecho de que la mujer es llamada al Señor para ser ayuda idónea cuando sea esposa, pero no para ser pisoteada, ni tampoco para ser la mujer que quiera llevar a cabo todo lo de su hogar, ¿no? En el sentido de dirección y controlador. Entonces, eso es parte que se hace en el hogar para ir formando. El hecho de los cultos familiares, se colocaban a todos a orar, a leer la Biblia, pero se enfocaba, ¿no? En cuál es el rol del hombre, el rol de la mujer. Aunque tus hijos van a crecer y van a tomar decisiones, porque van a ser adultos y ellos van a tomar decisiones y van a tener posiciones, pero eso no te limita a ti de que tú en tu casa hagas lo que tengas que hacer en ese sentido. Entonces, habían hábitos, habían específicos como mi hijo acompañar a mi esposo a hacer ciertos trabajos o trabajos que eran de peso. Ok, amor, hazlo tú, hazlo con tu papá y las niñas, ayúdale a tu hermana, ¿no? Y tu hermana, hacer cosas con tu hermano. Entonces, son cosas que se van tratando dentro del hogar de una forma bíblicamente, pero sin imposición, ¿no? Porque ahí es cuando podemos querer que todo sea como nosotros decimos, sin dejarlos a ellos también, que podamos ver en qué están ellos errando para poderlos ayudar a poder florecer aún en medio de su crecimiento. Claro, digamos que cada uno, cada niño, sea varón o mujer, también sigue un modelo, ¿no? En el caso del varoncito, por ejemplo, que va con el papá, como decía usted, ¿no? Que sale a hacer de repente algunas cosas, ¿no? Ajá, Y la niña también que toma el modelo de su mamá, ¿no? Entonces, y cada uno va formando de esta manera también su carácter, ¿no? su carácter. Ajá. Ya. Eh, Pasando a otra parte, ella dice, dependiendo del país donde uno vive, ¿no? Muchas veces, en nuestro caso, de los papás que educamos en casa, muchas veces nos vamos a enfrentar a que la sociedad de repente no está de acuerdo con esta elección, ¿no? O de repente muchas veces no lo entienden, o podemos enfrentarnos a la crítica, ¿no? Y muchas veces esto no es de gente externa, sino muchas veces es dentro de nuestra misma familia o dentro de la iglesia incluso, ¿no? Entonces, eh, ¿qué consejo nos darías, ¿no? O en su propia experiencia, cómo han sobrellevado como familia este tipo de situación, ¿no? Wow. Mira, nosotros empezamos iglesia, escuela en casa en el año 2004. Así que hace añitos, ¿no es cierto? Y en ese tiempo, nuestra cultura latina, eso era un horror, porque la escuela en casa lo que te decían es que los niños no iban a ser sociables, los niños iban a quedar ignorantes, que los niños aprendían mejor en la sociedad dentro de un colegio. Y luchamos con eso, porque lógicamente estábamos en República Dominicana y eso todavía no sonaba en República Dominicana. Las iglesias también decían, ¿y cómo ustedes van a estudiar en casa? Ah, ustedes no hacen nada, se la pasan jugando. Se reían de nuestros hijos, les decían eso. Nosotros teníamos que sentarlos, orar con ellos y decirles, no, no es que estamos jugando, lo que pasa es que estamos educando aquí, pero es las cosas que el Señor nos ha llevado a hacer. eh, Luchamos con eso en el sentido de que ellos fueron más los que se sintieron mal. Muchas veces nos pidieron ir a colegio precisamente por la presión de los compañeritos de la iglesia, que eran pequeños y se iban a escuela y todo. Y yo con mi esposo lo que hacía era que los llevábamos a colegio y los enfrentábamos. Ok, hay esto, le gusta esto, esto no lo puede hacer, nos reuníamos. Cuando estás aquí en casa, mira que tenemos el día de cumpleaños libre, pero cuando entras a estudiar,
si te toca estudiar este día, vas para la escuela. Estas actividades que llegan grupos para trabajar en la iglesia no los vas a poder tener porque los tienes que hacer, van a trabajar menos en las áreas de Biblia por esto, X razón. Y eso ellos mismos se enfrentaban y decían, no, 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 yo creo que mejor es escuela en casa, ¿no? Porque tampoco puedes venir a los niños a imponerte y decirles, porque yo quiero escuela a casa, que tiene que ser así, ¿no? Creo que las cosas que vienen de esa manera, eh, estamos creando raíces de amargura en nuestros hijos. Entonces, algo que hicimos nosotros fue que los llevamos a colegio, los miraban y se enfrentaban a ver eso. Y eso los hacía reflexionar, ¿no? Eh, Depender del Señor, el hecho de que el Señor nos había llamado a esto, no porque quise yo, porque era en inglés y yo no hablo inglés. Así que el currículo era en inglés, porque en esa época no había currículo como ahora que hay en español. Sí o sí había que hacerlo y lógicamente yo soy un americano y tenía que volver a su país. Entonces fue un reto para mí. Pero el depender del Señor y saber que el Señor le había placido para ese tiempo de la vida porque nosotros no podíamos mandarlo económicamente a un colegio. Entendimos que era su soberanía y así lo quería el Señor. Entonces, cuando tú, como este Salmo 139, descansas en la soberanía de Dios, descansa en que Dios tiene que ese propósito, cómo podemos llevarlo y sobrellevarlo en manera de que viene del Señor y no viene de nosotros. Y una de las cosas es que eh, ser sabias también, porque una de las cosas que he visto es que hay veces queremos, actualmente me han invitado a muchos programas para hablarle a las madres de home school, otras me han invitado que quieren hacer home school, pero no pueden, no todo el mundo puede hacer home school y nosotros tenemos que tener claridad de eso. No todo el mundo tiene la oportunidad de mandar sus hijos a la escuela, ¿no? Entonces nosotros también ser sensibles, no solamente pensar en nosotros de que nos van a llegar a nosotros, sino ser también sensibles con aquellas que no pueden mandar a sus hijos, cómo nosotros pudiéramos ayudarlas a aliviar esa carga en que tienen que mandar a sus hijos al colegio y que van a estar aprendiendo cosas. Ahora en la actualidad peor, donde vemos que en todos nuestros países están sacando literatura que no es agradable a los ojos del Señor. Creo que estos tiempos es mucho peor que en los tiempos que a mí me tocó dar escuela en casa o que había colegio, que todavía no estaban niños en colegio en nuestras iglesias, pero no estaban viviendo lo que hoy están viviendo, ¿no? Pero allá afuera hay hermanas en Cristo que no tienen otra opción sino mandar sus hijos a escuela. Entonces, como nosotros también, que el Señor nos ha dado esa bendición, cómo aprovechamos esa bendición para bendecir a otros. Gracias, hermana, por tu respuesta. Eh, sí, es cierto, ¿no? Creo que es también, como dice, estar seguros de que Dios nos ha llamado, ¿no? A instruir a nuestros Ujú. hijos, a Amén. instruirlos en el Señor, ¿no? Y como usted dijo, bien dijo, ¿no? Que hay, ahora es mucho peor, ¿no? Hay mucha Peor. influencia en las escuelas que no es positiva, ¿no? Y nuestros hijos podrían recibir todas esas cosas, en la escuela reciben todas esas cosas, ¿no? Entonces, muchos cristianos, ¿no? Optan por la decisión también de educar en casa, ¿no? Por este motivo, ¿no? Porque pueden tener Y, y, la y influencia. fíjate, qué bendición poder educar en casa, que eso es un regalo de Dios y más ahora en estos tiempos, ¿cierto? Tuve alguien muy cercano que como ella está haciendo de bendición, otra hermana de la iglesia no era madre soltera, no podía, quería quedarse en casa, pero no podía. Y esta amada hermana, en un país latino donde certifican el escuela en casa, ella abrió su puerta para esa niña. Y esa niña estudió con los niños de la hermana. Entonces también mirar esta parte, ¿no? Porque a veces nos centramos en nosotros mismos y no vemos también la necesidad de otros y que otros no tienen opción de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros con un corazón amable, qué podemos aportar si tenemos niños en casa? Y podremos agregar uno más quizás
Hay veces he visto, he podido ver grupos que se fueron añadiendo y de ahí nacieron colegios dentro de las iglesias, porque se fueron reuniendo de varios hermanos de la iglesia y formaron su grupito y ahí empezaron a recibir otros hijos de otros hermanos que no podían dejar de trabajar porque todas las ciudades son ciudades grandes. Por ejemplo, Ciudad de México, donde fuimos misioneros, costos de vida altísimos. Entonces, el hecho de ser misioneros también nos ha enseñado a ver no la vida con un cuadrito cerrado, ¿no? Todo se trata así y tiene que ser por este librito, porque la vida no es así en todos los países. El hecho de vivir en diferentes países, en diferentes contextos, con diferentes eh, personas de escasos recursos, de nivel alto, de nivel medio, podemos ver todos sus mundos y allá hay escogidos y allá hay hermanos en Cristo. Entonces, como también como madres de Home School, nosotros estamos siendo de bendición, no solamente para nuestros hijos, sino como estamos haciendo, abriendo la puerta para que estos hijos de nuestros hermanos sean parte también del grupo de estas escuelas en casa y sea tiempo también para evangelizarlos, para llegar a ellos. Qué lindo ejemplo, de verdad, como de poder bendecir a otros, ¿no? De esa forma. Y déjame, ahora que recuerdo, Maya creo que sí lo conoció, ese hecho de yo educar en casa y ver la necesidad y en ese tiempo que, imagínate, te estoy diciendo, esto que te voy a contar es del 2006, del año 2006. Estábamos plantando una iglesia en un lugar muy pobre de Dominicana, de prostitución, drogas, y nuestros hijos pequeños y así íbamos a servir en la tarde. Después de clase nosotros íbamos a servir a esa iglesia. Y en este lugar, los niños de 3, de 4 años andaban en la calle solitos, solitos. Eran hijos de drogaditos, de prostitutas. Y los empezamos a llevar a la iglesia. Y estos niños fueron creciendo dentro de la iglesia. Y, y el Señor tocó mi corazón. Yo no los podía llevar a mi casa para darles escuela en casa, pero la iglesia podía hacer la diferencia. Y empezamos a orar por poder colocar un preescolar en la iglesia y poderles enseñar. Muchos de ellos yo les enseñé con la Biblia a leer y a escribir, junto con mi esposo y nuestros hijos. Y plantamos un colegio de 25 niños, la mitad haitiano y la mitad dominicano, en 2 idiomas, en creol y en español. Para la gloria de Dios, ese colegio sigue, hay 110 niños. Cuando vamos, hay gente, hay niños de esos que ya son grandes y están convertidos, están sirviendo dentro de la iglesia local y sus padres todavía no son cristianos. Y hay de otros que los padres han llegado a Cristo por medio de ese colegio. Entonces, eso que yo viví en el Home School, de ser parte de hacerlo, pero que no podía tenerlos en mi casa porque no tenía de esa edad, como Dios nos llevó a tener esa carga y a poder colocarlo en ese colegio donde ellos aprenden de la palabra del Señor, donde escuchan por primera vez el Evangelio y donde sus padres también se les está compartiendo la palabra de Dios. Y ya hoy tiene 10 años el colegio. Hermoso testimonio, hermana. Lo que se siembra, ¿no? En un niño pequeño, tarde o temprano da su fruto, ¿no? Entonces, Y tú ves, te digo esto porque hay veces nos centramos en que estamos haciendo escuela en casa y no nos salimos de nuestro nidito, sin pensar que Dios tiene un propósito, por qué nos ha permitido a nosotros hacer escuela en casa y de que muchos allá afuera no van a poder tener esa oportunidad. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer la diferencia? Y aquellos que no tienen esa oportunidad, porque lo podemos hacer. exacto. Eh, Pasando a otra pregunta. En el caso de las mamás que hacemos homeschool, eh, muchas veces nos puede abordar la sensación de querer hacer algo más, ¿no? Entre comillas, ¿no? Que solamente de repente ocuparnos de nuestro hogar, de nuestros niños, aunque entendemos incluso que esto abarca también instrucción espiritual y moral de nuestros hijos, ¿no? Pero a veces existe esa sensación, ¿no? De querer hacer algo más en lo que podamos sentirnos útiles fuera del hogar, ¿no? Puede ser muchas veces por presión de la sociedad, ¿no? Que nos dice de repente que fuimos o hechas, ¿no? Para algo más, ¿no? Que quedarse en casa, ¿no?
o que de repente es una tarea no tan importante o muy difícil, muy dura, ¿no? O que seríamos de repente más felices o más exitosos haciendo otra cosa, ¿no? ¿Qué consejo usted nos podría dar frente a esta situación, ¿no? Cómo poder ser fieles a nuestro llamado delante del Señor, ¿no? Bueno, mira, cómo ser fieles delante del llamado, lo que Dios te ha llamado a hacer. Primero nuestro hogar, ¿no? Esa relación con Dios primero y luego nuestro hogar. Yo soy contador público, yo soy profesional. Eh, y cuando el Señor nos llamó, me llamó 4 años antes a mí al campo misionero. Yo entendía bíblicamente que yo no me podía ir sola. Tenía que llamar a mi esposo también. Lo llamó 4 años antes y partimos a República Dominicana con nuestros hijos de 9, 7 y 5 años. Eh, pero yo entendía el hecho del Señor que era valioso, el hecho de estar con mis niños. Y aunque cuando vivíamos en Miami iban a escuela, Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Porque eso fue puesto por el Señor. Eh, y, y lógicamente viene la sociedad, las mismas iglesias. Muchas mujeres me decían, tú estás perdiendo tu tiempo encerrada dando clase en tu casa, los hijos no van a poder, van a salir brutos. Había momentos que yo quería colgar los guayos, como se dice en español, y decir, ya no doy más, yo no manejaba el idioma, pero siempre recurría a la palabra y el Señor volvía, me ministraba y yo entendía. Ahora, no tenemos que tener un balance también. El Señor nos ha dado, en el libro yo lo hablo, la iglesia local como parte de la disciplina espirituales. Y como cristianos nosotros tenemos que ser parte de una iglesia local. Tenemos que ser miembros de una iglesia local. Entonces, como madres de Home School, nosotros también tenemos que dar nuestros dones y talentos en nuestra iglesia local. Entonces, no podemos decir, no me quedo con la casa. Lógicamente, eso es por etapas. Yo las viví cuando los niños están como los tiene Maya recién nacidito, no se va usted al ministerio de jóvenes, porque no concuerda, ¿no? Pero sí estaba yo involucrada en el ministerio de oración, me llamaban y me decían, ora por tal cosa, y mientras yo cocinaba, oraba. Y en la parte del domingo que era cuna, pues una vez al mes o 2 veces al mes me rotaban y yo era parte del cuidado de sala de niños. Luego más grandecitos de 2 años daba clase de escuela dominical. Entonces, ser parte de tu iglesia local también te conlleva a que estás siendo parte de lo que el Señor te ha llamado a hacer en tu iglesia local. Pero realmente el mundo y la gente te puede decir, no has hecho nada, estás perdiendo tu tiempo, pero hay que reflexionar en el llamado que Dios nos ha dado y tampoco condeno a las personas que trabajan. Algo que yo siempre digo, esto es individual, es un proceso individual, es un llamado individual y nosotros no podemos ni criticar ni cuestionar porque todas estamos en una línea de tiempo diferente y es algo que tenemos que aprender a tener sensibilidad. Todas estamos en una línea de tiempo diferente. Eh, yo volví a las aulas cuando nuestros hijos se fueron a la universidad. Allí fue que empecé a estudiar la maestría. Entonces, sabrá pues que ya fue con mis años que empecé a estudiar otra vez y sigo estudiando en la actualidad porque no tengo hijos en casa, tengo el nido vacío. Entonces no se trata de que te puedan decir, tú puedes lograr tal cosa, no. Las etapas de la vida tienen tus tiempos. Y cuando tú sabes bíblicamente cuáles son tus tiempos, gracias al Señor me ha dado un esposo, eh, una bendición de Dios, que crecimos espiritualmente juntos, fuimos caminando y crecimos. No es el resultado de todas las parejas. No todas las parejas les pasa lo mismo. No todas las mujeres les pasa lo mismo. Y tenemos que tener sensibilidad y amor por aquellas que no les pasa lo mismo. De las bendiciones que yo pude tener. Gracias, hermana. En realidad es de mucho ánimo lo que usted nos menciona, ¿no? Y sé que va a ser también de mucha bendición para las hermanas que vayan a escuchar, ¿no? Estas palabras, ¿no? Este conversatorio. Y es cierto, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo, como dice el Señor, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo y todo está establecido de una manera que disfrutemos y podamos
servir al Señor de alguna manera en cada etapa de nuestra vida, ¿no? Pero qué importante lo que también menciona del balance, ¿no? De que también el hecho de estar con nuestros niños no nos exime, ¿no? De ¿no? servir en nuestra iglesia local, ¿no? Como parte de una disciplina espiritual, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo. Y algo muy importante también, el descanso, el descanso. También hay que poner en el calendario el tiempo que tú necesitas descansar, el tiempo en que tú puedes ir y arreglarte el pelo sola, que tu esposa pueda cuidar tus niños y que tú puedas salir quizás con una hermana a la iglesia a tomarte un café, a poder conversar de tus luchas, a poder conversar de esos momentos difíciles, porque también hay que recordar, estamos en este lado de la gloria y todos los días no nos levantamos igual. Van a haber momentos de temores, van a haber momentos de que te sientes ansiosa, van a haber momentos que tu cuerpo te va a pedir el descanso, van a haber momentos que llega la enfermedad. Yo tuve muchos momentos en que la enfermedades aparecieron. ¿Qué hacer en esos momentos que las enfermedades aparecieron cuando tú eres la maestra? Entonces, ¿cómo tú puedes lograr salir de eso? Entonces, es muy importante que también te des tu refrigerio, tus descansos y que tu esposo en común acuerdo puedan también tener esos descansos con tu esposo, tener esos tiempos de que como iglesia local puedas contar con jovencitas o con hermanas que puedan decir, hoy vamos a venirte a cuidar esta tarde los niños y nosotros, yo no tuve esa bendición, pues claro, estábamos plantando iglesia y era bien difícil, pero es algo que siempre comento, que cómo lo hubiera querido yo. El hecho de que de la iglesia hubieran podido una tarde cuidar y mi esposo y yo salir, ¿no? Entonces también ser cuidadosa con tu pareja, de tu relación matrimonial. Recuérdate que son una sola carne y los hijos se van a ir. Y lo primero está nuestro Señor, luego el esposo y luego los hijos. Entonces también la escuela en casa nos consume tanto que a veces pensamos y perdemos el rumbo de nuestro esposo, del cuidado de nuestro esposo, de ese amor con nuestro esposo. Entonces es vital también esa parte. Gracias, hermana, por sus palabras, por las cosas que nos está enseñando ahora, ¿no? En muchos casos recordándonos también lo importante que es establecer el orden correcto, ¿no? De las Correcto. prioridades, ¿no? Para lograr un balance, un equilibrio en nuestras vidas, ¿no? Eh, Porque sabes que yo que lo viví, tus hijos se van a ir. Y si tú no has tenido esa relación con tu esposo de calidad, eh, aunque uno sufre el hecho que los hijos salen de casa, porque que diga que, no, yo estaba súper feliz desde el día que salió. No, uno lo sufre, ¿no es cierto? Pero cuando has podido tener, aún en estos tiempos de home school, esa relación con el Señor, esa relación con tu esposo, que vuelvo y digo, nosotros no podemos poner un estándar a todo el mundo igual. Yo no las tuve, el hecho de que nosotros tuviéramos con mi esposo vacaciones cada año, una semana solos, no pudimos. Pero eso no nos dio el objetivo de tener ese tiempo de nosotros, de cuidar nuestro matrimonio, de cuidar en pequeños detalles, en momentos solos en nuestra casa, cuando ya todo el mundo estaba dormido. Entonces, cuando se van nuestros hijos, se pierde el rumbo. Ay, ahora que mi vida, ahí entonces no hice nada, o entonces perdí todo y se fueron. Entonces, el cultivar tu relación con Dios, el cultivar tu relación con tu esposo y el cultivar de querer dar tus dones y talentos de acuerdo a la edad y el tiempo que tengas, es lo que te va a ir llevando a vivir una vida que le glorifique a Dios. Gracias, hermana. Eh, para una pregunta más, considerando nuestro trabajo como comunidad homeschooler, ¿no? Considerando que es entre mujeres cristianas que venimos de diferentes trasfondos, ¿no? Diferentes pasados, pero que queremos juntas, ¿no? Perseverar en este llamado, ¿no? Delante de Dios. ¿Qué sugerencia nos podría dar, ¿no? Para seguir avanzando, ¿no? Con sabiduría, para dar gloria a Dios y seguir bendiciendo también a otras familias que instruyen a sus hijos, al igual que nosotros, ¿no? ¿Qué consejo nos daría?
Bueno, gracias a Dios tienen esto. Como les digo, en esos tiempos en que yo lo viví no lo había, pero gracias a Dios que tienen este grupo de hermanas que están haciendo algo en común, que es criar los hijos, ¿no? En escuela, en casa. Es poder rendirse cuenta una a otra. Eso nos ayuda mucho. Por medio de la palabra, rendirse cuenta en el sentido de ayudarte en esos momentos de baja, en oración, cuando lo necesiten. Entonces, que puedan lógica, cada una tiene su iglesia y somos parte de una iglesia, pero como tienen este fin común en que todas están en escuela en casa, como digo yo cuando hablo con misioneros, estamos hablando el mismo idioma, ¿no? Entonces, las que hemos criado en casa, hablamos el mismo idioma porque lo sabemos, porque sabemos las cosas que se nos presentan. Entonces, ¿cómo poderse ayudar? Poderse ministrar unas a otras, poderse rendir cuentas unas a otras, las luchas, compartirlas, cómo la están pasando, ¿no? Y eso les va a ayudar. Y también no encerrarse en su mundo. Eh, será porque soy misionera, siempre estoy viendo para allá afuera. No se encierren en su mundo. Miren, ustedes la bendición que tienen como madres que están enseñando en casa, cómo pueden llegar a alcanzar y ayudar a aquellas que no tienen la oportunidad de ser madres porque la vida les ha tocado no enseñar en casa. Cómo ustedes, Dios les dé la sabiduría de cómo pueden ser de bendición para aquellas que no lo pueden ser. Creo que uno de los peligros eh, en podernos encerrar en lo que nosotros estamos haciendo porque estamos en el mismo nivel es perder lo que el Señor nos ha llamado a hacer, de ir más allá, llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, ahí en todo alrededor, ustedes, ¿por qué pueden orar? ¿Por qué familias pueden orar? ¿Cómo pueden ayudar quizá? ¿A qué actividad pueden hacer entre ustedes para llevar a otras madres que quizás no pueden hacer esto, pero que quizás están sintiendo? Yo en consejería he escuchado muchas que me han dicho, me rechazan porque yo no doy clase en casa, y eso me duele porque no todas tuvieron la oportunidad, ¿eh? Entonces es la misericordia y la gracia del Señor que a nosotros a mí me estuvo dando escuela en casa y a ustedes las tienen en este momento, ¿no? Es su gracia, es su misericordia, no se trata de nosotras. Entonces, ¿qué pueden ver ustedes que puedan ustedes orar y conjuntamente ver por qué Dios las ha llevado hasta allí y cómo Dios también puede moverla más allí para, para ayudar a otros? Sí, realmente es un privilegio poder hacer escuela en casa, de verdad, porque tal vez no todos pueden hacerlo, como usted dice, ¿no? Pero tenemos ese privilegio de poder estar con nuestros hijos, de instruir a nuestros hijos y de ser una influencia, ¿no? En ellos y de instruirlos en los caminos del Señor. Y hermana, realmente es refrescante todas estas cosas que estamos conversando, es de bendición y sé que va a ser de mucha bendición también para toda aquella mamá que escuche, a toda aquella persona que pueda escuchar esto, ¿no? Para mí ha sido de mucho ánimo y es de mucho ánimo poder escucharla, ¿no? Y poder recibir esa experiencia, ¿no? Esa, como dice la palabra, ¿no? De nuestras hermanas mayores en la fe, ¿no? De personas que ya han vivido, ¿no? Lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿no? Y es de mucha bendición realmente. Quiero agradecerle por su tiempo, por el ánimo que nos ha brindado, por las palabras que nos ha dado. Ha sido de mucha bendición. Hermana, quisiera, antes de terminar, si me da la oportunidad, leer el Salmo 1. Este salmo que nos dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malos, ni se deleita en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Y nos está llevando a venir a la palabra de día y de noche. Yo solo les aconsejo
que no dejen de leer la palabra, de día y de noche, que van a venir días difíciles, que van a vivir inseguridades, que sus hijos van a estar adolescentes, que sus hijos van a crecer, que la palabra misma dice, instruye al niño en tu camino, aun cuando fuera viejo no se apartará. Esto es, no es, el proverbio es un libro de sabiduría. No está queriendo decir que tu hijo va a ser salvo porque lo criaste en homeschool. Tener presente eso, pero que nosotros cuando estemos ante el trono de la gracia y te pregunten, Viviana, ¿qué hiciste? Esto te mandé a hacer. A mí el Señor me lo mandó a hacer y no soy más de la que manda a sus hijos en casa, ni cristiano con la que no van sus hijos a la escuela. Es algo que Dios me mandó a hacer a mi esposo y a mí en un tiempo determinado, pero que recuerden que van a venir esos tiempos difíciles, pero con todo eso, el Señor nos tiene en el hueco de su mano y que Dios es un Dios soberano y que la historia no ha terminado hasta que cerremos los ojos, igual nuestros hijos. Gracias, hermana. Bendecidas para bendecir, entonces. Eso es también Amén. lo que puedo rescatar, ¿no? De lo que de lo que nos ha hablado, ¿no? Que debemos buscar ser de bendición, ¿no? No Amén. enfocarnos en nosotros mismos, ni en solamente nuestra familia, ¿no? Sino en buscar bendecir a otras personas, a otras más que lo Ni necesitan. juzgar a quien no lo hace. Ujú. Muchas gracias. Nos despedimos en oración. Padre Celestial, Gracias, hermano. Señor, te agradecemos, Dios mío, por este tiempo que hemos tenido, Señor, con la hermana Liliana, Padre. Gracias, Señor, por tu bendición y por el privilegio de tenerla, Señor, aquí con nosotros, Padre. Que también esto pueda ser de bendición para otras madres, Señor, para otras mujeres, Padre Santo, y que tu nombre sea en todo glorificado, Dios bendito. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, mi hermana. Muchas Que gracias. Dios le bendiga.